Entonces, pues ahora hacemos contacto con el comando de campaña del expresidente Leonel Fernández y precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo está hablando Rafael Núñez, uno de sus más cercanos colaboradores y vocero del equipo del presidente Leonel Fernández. Y Amada Melo, César Fernández, Demóstenes Martínez, Rafael Camilo, Ignacio Ditren, Manolo Pichardo, Franklin Rodríguez, Chío Jiménez, Francisco Méndez y una cantidad de compañeros diputados, Johnny Ventura, y los diputados de la patria que están con nosotros aquí, con nosotros en esta tarde. El compañero Radamés Jiménez, coordinador general de este equipo, va a leerles un documento en donde nosotros abordamos un informe parcial de las irregularidades en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Después de eso, él le va a pasar la palabra al compañero César Fernández, que va a hacer una presentación en PowerPoint, y después, si hay preguntas de ustedes, señores periodistas, le vamos a dar la palabra por turno, si son preguntas técnicas. Así es que les dejo con el compañero Radamés Jiménez. Me uno al saludo protocolar dado por el compañero Rafaelito Núñez, pero quiero dar un saludo muy especial y agradecer la presencia de los amigos de la prensa que están interesados en los pormenores de esta actividad. El pasado 6 de octubre, el pueblo dominicano participó en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana y votó mayoritariamente por el compañero Leonel Fernández para que fuese nominado como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esa fue la voluntad expresada por el pueblo de manera contundente, clara e irrefutable en la inmensa mayoría de los centros de votación. Ahora vamos a mostrarles al pueblo dominicano y al mundo solo una parte de las pruebas que estamos procesando y que demuestran cómo se manipularon los resultados electorales, dando lugar a las elecciones más fraudulentas de la historia nacional. En efecto, en al menos 671 mesas, los resultados provenientes de las actas de escrutinio electrónico fueron transmitidos de manera segmentada y en tiempos diferentes. Es decir, que en esas mesas, en lugar de transmitirse la totalidad de la votación de cada uno de los 5 precandidatos y de la opción ninguno, de manera simultánea, llegaban de manera separada y en momentos distintos. Eso confirma la manipulación de la data, ya que no se transmitieron de manera simultánea los votos correspondientes a todos los precandidatos de esas mesas. Esa grave irregularidad seguramente ocurrió en una mayor cantidad de mesas, pero esto no lo pudimos constatar, debido a que sorpresivamente la Junta Central Electoral borró de su portal web los resultados electorales en el día de ayer, lunes, alegando que los mismos generaban confusión y no daban fe de la realidad. La totalidad de los electores registrados en el padrón afectados por la manipulación de esas mesas asciende a la cantidad de 707.390 votantes. Gran parte de las mesas donde detectamos
que se manipuló el resultado y la transmisión segmentada del acta de escrutinio electrónico ocurrió a partir de las 4:11 p.m., momento en el cual la Junta Central Electoral presentaba a nuestro adversario al frente. Pero incluso, previo al montaje de las elecciones primarias, la Junta Central Electoral incumplió sus propias disposiciones que requerían la correspondiente auditorías del sistema de votación que nunca se había puesto a prueba para administrar un proceso electoral como el efectuado el pasado domingo. La primera señal del fraude se produjo el pasado domingo, inició a las 4 p.m. con la comparecencia del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Guzmán, quien anunció que se estaría procediendo a la transmisión y publicación de resultados oficiales mientras se mantenían abiertos centros de votación en todo el país. Ese inusual proceder, nunca antes visto en ningún evento electoral en el mundo, vulnera la integridad del proceso. Llamó la atención que minutos después de la declaración del presidente de la Junta Central Electoral, se publicaron los primeros resultados, estableciendo una diferencia de casi 10% a favor del precandidato Gonzalo Castillo, mientras permanecían abiertos la mayoría de los centros de votación, con lo cual se desalentaba el voto de nuestros adeptos. Conforme al patrón de recibo de resultados publicado por la Junta a las 5:30 p.m., se estabilizaron los resultados y en ese momento la tendencia era de crecimiento para el compañero Leonel Fernández y de descenso para Gonzalo Castillo. La proyección lineal en ese momento, en base al crecimiento constante del compañero Leonel Fernández, proyectaba claramente un resultado final con nuestro candidato superando a nuestro opositor con una ventaja de varios puntos porcentuales. A partir de las 6:43 p.m., la tendencia se revierte, constituyendo así una inconsistencia estadística. Eso en contradicción con todas las reglas de probabilidad aleatoria. Dicha reversión se dio en las últimas 700 mesas, o sea, en al menos el 10% de la totalidad de las mesas electorales. En otras palabras, este último grupo de mesas se comportó diametralmente distinto al resto de las mesas que previamente se habían reportado. Ahí está la irrefutable prueba que demuestra que en este evento electoral se manipularon resultados, a lo que a su vez se pone de relieve, junto a un cúmulo de irregularidades adicionales, que en el pasado domingo 6 de octubre se produjo un fraude electoral con la intención de favorecer al precandidato Gonzalo Castillo. De prevalecer el fraude sobre la voluntad expresa de nuestro pueblo en favor del compañero Leonel Fernández, la democracia de nuestro país se encuentra en un grave peligro. Hoy se inicia la lucha de la fuerza del pueblo en defensa de los principios sobre los cuales descansa la estabilidad democrática y social de la República Dominicana. A partir
A partir de este momento, las fuerzas políticas que respaldan al compañero Leonel Fernández asumirán esta causa exigiendo una auditoría técnica forense de todo el proceso electoral, reclamando que no sea certificado un ganador de la fraudulenta elección primaria para nominar al candidato presidencial de nuestro partido. Por consiguiente, deben ser declaradas nulas las elecciones primarias a nivel presidencial del PLD. Frente al fraude electoral, la fuerza del pueblo, el fraude no pasará. El ingeniero César Fernández le va a hacer una presentación que se corresponde con toda la información que dimos ahí. Ingeniero Fernández. Buenas tardes, compañero Dame Jiménez, coordinador nacional de este proyecto, y más distinguidos compañeros de todo el equipo nacional de campaña. Especial saludo a la prensa nacional que hoy escucha este gran reclamo. Como bien explicó el compañero Dame Jiménez, esta es solo una de las varias situaciones que hemos detectado en el sistema. Nuestros equipos técnicos están trabajando con otros hallazgos. Vamos al primer gráfico. Lo primero que quiero informarles a todos es que esta información, esta base de datos que analizamos, que tiene las anomalías, es de la Junta Central Electoral. Es decir, en el momento que durante el proceso se nos permitía accesar a la base de datos para ver los boletines, en ese momento nuestro equipo tecnológico tomó esa data que fue posible analizar después. Es decir, que la fuente de la información, el cual estamos denunciando, es propia de la Junta Central y obtenida de manera legítima con el permiso de ellos el domingo. Que reduzcan la luz, pues está mejor. Si puede apagar aquí. Ok. Como bien señaló el compañero Radamés, todo este fraude inicia cuando el presidente del órgano electoral dice al inicio del proceso que iban a haber dos momentos de conexión. Recordemos que él señaló que iba a haber un momento de conexión a las 8 de la mañana en el boletín 0 y que luego iba a haber un momento de conexión a las 4 de la tarde o en el momento que la mesa terminase, otro momento de conexión. Iniciando le voy a demostrar que eso es falso. Esta transmisión es una mesa que está aquí. Esta es la mesa 85 de María Trinidad Sánchez. Ahí están los 4 precandidatos presidenciales. Se transmitió la información de la votación del precandidato Gonzalo Castillo a las 16 horas, 11 minutos, 44 segundos y 913 centésimas. ¿Por qué se ponen las centésimas en las transmisiones? Porque en una milésima, ahí hay milésimas, en una milésima se pueden variar muchísimos datos. Y fíjense que la misma mesa, 4 horas más tarde, está reportando la votación de los demás compañeros. Es decir, que ahí está la primera prueba de este fraude. No es cierto que se conectaron 2 veces en el día las mesas. Esa mesa se conectó varias veces. ¿Qué ocurre cuando se transmiten los datos de las... Vámonos a cuando se concluye la elección. ¿Qué ocurre cuando se concluye la elección? Cuando se concluye la elección, se pone la máquina a contar. La máquina cuenta e imprime las actas. Inmediatamente todos los delegados presentes, y si hay observadores, también los observadores, le dan una copia del acta. Y ellos la validan que todas estén iguales. Una vez
verificado eso, todos firman todas las actas, las sellan y en ese momento, en ese justo instante, es que se procede a la transmisión a la Junta Central Electoral. En términos de informática, una transmisión de datos es única, no se divide. Y les voy a poner dos ejemplos prácticos para que ustedes entiendan llanamente de qué estamos hablando. Cuando usted pasa una tarjeta de crédito en el banco, en un restaurante, y pasa la tarjeta, al mismo tiempo le llega al banco el nombre del restaurante, el monto que usted está consumiendo, la hora y la fecha. No le llega el monto primero, media hora después, la fecha y media hora después lo que usted consumió. Es en una sola transacción. Otro ejemplo para que lo entendamos: un email, un correo electrónico, usted no manda un medio email, usted manda un email completo. Entonces, la transacción de datos de las mesas es una, o sea, no se puede segmentar, como muy bien lo señala el documento. ¿Y qué ocurrió? Lo correcto, el protocolo correcto de un sistema electoral que funcione, que tenga garantías, es como lo vemos en las mesas de la provincia de Duarte y Santiago. Veamos, en el municipio Eugenio María de Hostos, fíjense que los que están en verde, todos transmiten a las 16:01:44:470. Fíjense que las mismas milésimas inclusive. Esas mesas transmitieron correctamente, como debieron ser las demás mesas del torneo electoral. El fraude, aquí viene el fraude. Estas mesas que están en rojo, fíjense cómo transmiten a diferentes horas. Inclusive, señores, 4 horas después había mesas transmitían un dato y luego 4 horas después transmitían otro dato. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? Ellos mandaban los votos al compañero Gonzalo Castillo y al presidente Fernández y luego cuadraban con ninguno o con los demás compañeros que estaban aspirando. Y para poder hacer ese cuadre era que transmitían después. Entonces, este ejemplo que estamos viendo, como señaló el compañero Radamés, señoras y señores, nada más y nada menos, pudimos rastrear 671 mesas. No dudamos que el resto del proceso, todo el día, esto ocurriera. No tenemos la prueba porque cuando ellos se dieron cuenta que estábamos detrás de esa pista, que nuestros técnicos habían dado con el problema, inmediatamente bajaron la plataforma y ellos mismos lo anunciaron y dijeron que bajaron esa plataforma porque había informaciones que confundían, es decir, que había informaciones que no eran ciertas, dicho por el propio magistrado. Ya hoy en día lo que hay en la plataforma es un archivo de PDF que no nos permite hacer este tipo de análisis a esta información. Repito, en la transmisión de los datos de los centros a la Junta ocurrió el fraude, para que eso quede bien claro. Y está demostrado porque las mesas transmitieron en momentos diferentes, lo que permitió manipular de manera directa los votos que se dirigían al compañero Leonel Fernández. Vamos al próximo gráfico. Le traje este gráfico para que entendamos la parte estadística. El compañero Radamés Jiménez habló muy bien de lo que es la estadística. Todos conocemos la estadística. Miren el gráfico de las elecciones presidenciales del 2004. Cuando hay una tendencia, no varía. Miren cómo sigue en todos los boletines, del boletín 1 hasta el boletín 10. Las tendencias no se cambian, no varían. La próxima, 2012, mírenlo igual. Pueden en un momento estar muy pegados, pero luego la tendencia hace que se despegue. La próxima, 2016, por igual. Entonces, fíjense qué simpático el gráfico de las elecciones del domingo 6 de octubre. Miren eso. Yo creo que se entiende que hay un marco, como se diría. Hay algo irregular registrado. Fíjense cómo, señores, más de 20 elecciones y las tendencias en este país no han cambiado. Cambiaron el domingo 6 de octubre. Miren qué cosa más extraña. La primera parte no la voy a comentar porque es un absurdo total. Ahí se ve evidentemente que tomaron mesas específicas donde el compañero Castillo iba adelante y mesas específicas donde el compañero Fernández no tenía la misma ventaja para producir esa diferencia. Pero la cantidad de votos que recibió el presidente Leonel Fernández este domingo fue tan abrumadora que los rebasó en
en apenas una hora lo rebasó y lo llevaba ya en un crecimiento constante. Y es en ese momento cuando entra el pánico. A las 4:40 de la tarde, según las proyecciones de nuestro centro de cómputos, íbamos a ganar con aproximadamente un 3%. Ya eso era invariable, señores, iba el 89% de la mesa computada. Eso es imposible estadísticamente de cambiar. En ninguna parte del mundo eso ha ocurrido, solamente en nuestra bella República Dominicana. A esa hora, si hubiésemos hecho un corte en ese momento, íbamos a ganar con aproximadamente 50 o 60 mil votos. Acuérdense de ese número porque al final van a ver cómo todo esto cuadra. Cómo la defensa que ha hecho el equipo técnico y el equipo político del presidente Fernández va a cuadrar esto para que la gente entienda qué fue lo que pasó el domingo. Ya a las 6:40, fíjense donde está la segunda flecha, empieza a funcionar el sistema de transmisión manipulado. Las mesas que tenemos, las 671, tenemos el horario de transmisión y todas inician a transmitir a partir de las 6:43. Es decir, hacen un aceleramiento del fraude en ese momento porque se estaba acabando el tiempo y se estaban acabando las mesas. Quedaban solamente en ese momento 700 mesas. Al final, fíjense ya, ustedes conocen el resto de la tendencia. Vamos al próximo gráfico. Como ya se mencionó, se manipularon 671 mesas, afectando, esa mesa tenía 707.390 hábiles para votar. Hasta ahora. Si utilizamos el 25%, que fue el promedio que votó este domingo, quedarían disponibles 176.848 votantes. Es decir, votaron en esas 671 mesas 176.000 personas. 3 encuestas de boca de urna dieron al presidente Fernández ganador con un 55%. Si aplicamos ese 55% a esos votos, estaríamos hablando que nada más y nada menos le robaron al doctor Leonel Fernández el domingo 97.266 votos, equivalente al 55% de esas 671 mesas. Si esas 671 mesas no hubiesen sido manipuladas, y ahí no estamos descartando otras maniobras que luego las presentaremos, el resultado de las elecciones hubiera sido como este. Exactamente como dijo la boca de urna, 982.499 el presidente Fernández y 911.923 fraudulentos del compañero Castillo. Ese es el resultado que nos robaron el domingo. Ahí está la prueba, está claramente definido de dónde se robaron los 97.000 votos y cuál es el resultado que la fuerza del pueblo, que la voluntad del pueblo quería este domingo, y es el único que vamos a reconocer. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, César Fernández. Los que están intentando robar, nosotros vamos a echar este pleito hasta donde sea. Así que vamos a pasar a las preguntas. Si hay técnicas o políticas, por favor, levanten la mano y le vamos a ir dando. Cuevas. Dáselo a Cuevas. Saludos, José Cuevas, de la Escuela Militar. Radamés, me llamó poderosamente la atención que usted en sus declaraciones ha dicho que el intento de fraude era a las 4 de la tarde con la presencia del presidente de la Junta Central Electoral. Esa es una. Y la otra es, vimos una declaración de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana felicitando, valorando el trabajo de la Junta Central Electoral. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que la Comisión Electoral del PLD cesó desde que se escogieron los precandidatos. Ya eso no existía. Se escogieron los precandidatos que se inscribieron en las primarias, de manera que a partir de ese momento ya en el PLD no existía comisión electoral. Por consiguiente,
Eso no tiene ningún peso ni ningún valor específico. Esa es una apreciación del compañero que diera la información interesada, del no institucional. Él tiene el derecho, él tiene su derecho, la hizo como la tengo yo y como la tiene cualquiera de los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Esa no es la posición institucional, eso es lo primero. Y con relación a la presencia del presidente de la Junta Central Electoral a las 4 de la tarde, equivocada, errónea o erróneamente o como fuera, de esa manera la Junta comenzó con el patrocinio del fraude, porque esa es una actuación inusual, inédita. Usted la busca, los procesos electorales en cualquier parte del mundo, y una institución electoral no comienza a arrojar resultados hasta que no se produce un cierre de todos los colegios electorales. A partir del cierre del último colegio electoral, entonces se estaría en condiciones de comenzar a emitir boletines electorales. ¿Quién más? Wilkin. Buenas tardes a los integrantes de la mesa. Mi pregunta es la siguiente. En la mañana de hoy, Francisco Javier García estuvo en un programa de televisión, específicamente hoy mismo, y hablaba de que las pruebas que están en las actas, que si ustedes iban a mostrar, que si ustedes tenían las actas para mostrar las supuestas irregularidades o las irregularidades que han citado aquí, nos gustaría saber esta parte que él pide o le cita a ustedes. Sí, se están cotejando desde ya todas las actas que tenemos. Ya tenemos alrededor de un 90% de las actas, la estamos cotejando. Obviamente. Sí, pero debemos estar pendientes y debemos tener presente que este es un fraude cibernético. Un fraude cibernético cuyos resultados reales aparecerán cuando se realice lo que nosotros hemos solicitado, que se lo solicitamos pero mucho antes a la Junta Central Electoral. Le solicitamos que aplicara su propia decisión, lo que ellos determinaron de la realización de una auditoría forense antes de poner en funcionamiento el proceso. Pero ellos incumplieron sus propias reglas. ¿Por qué? Porque ese software que ya estaba penetrado y contaminado, si se hacía una auditoría, iba a salir la revelación, iba a salir. De todas maneras, nosotros reiteramos esa auditoría forense, técnica forense, a todos los colegios electorales, porque en una gran cantidad de ellos, como ustedes lo pudieron ver, fue que se produjo la manipulación del algoritmo que ya había sido introducido en los aparatos. Una preguntita. En los datos que cita don César aquí adelante, yo estoy viendo que hay 52 y algo y 48 y algo. Si lo sumo, me da más de 100, sin contar a los demás precandidatos. Quisiera que me explique esta parte. Bueno, eso es el técnico. Es fácil, fue un error en el ajuste de la estadística del porcentaje. Recuerda que te mencioné que la otra candidatura tiene votos de más, por eso no cuadró. ¿Quién más? Acá. Después, Caraballo. Juan Francisco del canal 27 RNN. Me gustaría saber, en la parte técnica, ayer veíamos que Maldonado denunciaba de que había algunas mesas, que había una cantidad de votantes, y entonces cuando se emitía ya el voto, superaba ese monto. ¿Tiene usted también alguna prueba de eso? Sí, gracias. Bueno, esa denuncia, quien la saca a colación es precisamente el periódico El Listín Diario, y se ha apoderado a la sociedad completa, y así mismo es. De acuerdo a los datos de más de 20 distritos municipales,
la Junta ha presentado una cantidad de votantes por el municipio, sin embargo, cuando da la relación de los votos emitidos es mucho más grande. La Junta se despacha con la explicación simple y sencilla de que lo que ellos hicieron fue que dividieron los votos que se emitieron por 5 y que esos 5, esa cantidad era el múltiplo de 5. Totalmente falso. Es decir, que todos los votantes que votaron por 5 candidatos. Nadie dejó de votar por otra persona. No quiso votar por nadie. ¿O acaso tampoco nadie votó por ninguno? Todos sabemos que en todas las mesas electorales la cantidad de votos de ninguno, que es también un voto emitido, lo que significa que no son 5 niveles de votación, sino 6. Presidencial, senador, diputado, alcalde, regidor y ninguno. Cuando tú le das a ninguno, tú estás votando. Entonces, esa declaración que dio el presidente de la Junta Central Electoral es totalmente falso. Pero también, aparte de eso, tú puedes perfectamente votar por el presidente y no votar por ninguno más. O votar por el presidente, el senador y el alcalde y no votar por los regidores. De manera que ahí se cae esa explicación. Eso demuestra la incoherencia que el sistema mismo tiene y la incapacidad del sistema instalado por la Junta Central Electoral para dar un resultado confiable. Pero si ustedes ven entonces los resultados de esa misma mesa, de ese mismo distrito, del Partido Revolucionario Moderno, entonces con los votos del Partido Revolucionario Moderno, ellos aplican la lógica natural. Una mesa tiene 1000 votantes, votaron 400, se dividieron, tanto aquel, tanto aquel, tanto aquel, tanto aquel. Ahí no se aplicó el múltiplo. ¿Y por qué entonces se aplica el múltiplo con el Partido de Liberación Dominicana? De manera que esa información es falsa. Última palabra, Julio Caraballo. Gracias. De Telecentro, por cierto. La parte técnica, me gustaría saber, en el caso de César, que nos explicara si el sistema de la Junta fue hackeado definitivamente, algún tipo de virus que fue ahí para hacer esos múltiplos que se están explicando. Nosotros le vamos a dar la palabra a Edgar Fermín, un consultor extranjero que le va a responder. Edgar. Buenas tardes. Hasta que no nos presenten no den copia de la base de datos interna de la Junta Central Electoral, que nosotros podamos realizar una auditoría forense donde podamos ver segundo a segundo lo que pasó con la base de datos para poder identificar las irregularidades. No podemos contestar esa pregunta. Necesitamos necesariamente que nos entreguen esa base de datos para poder realizar esa auditoría. De otra manera no tenemos suficiente información para presentar ese tipo de pruebas. Muy bien. Sin manipulación. Sin manipulación, efectivamente. Acuérdate que la manipulación la presentamos ya. Con información que ellos no vieron y luego se crearon la base de datos. Las demás informaciones necesitamos hacer lo que se está solicitando. Auditoría técnico-forense. Dele a Fermín, que ratifique. Que sí hubo manipulación. No, hubo manipulación definitivamente, pero para probar la manipulación, cómo se realizó, necesitamos hacer la auditoría.